Claro que sí. Le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a mi compañero, a mi amigo, a nuestro colega periodista Francisco Cruz. Paco, bienvenido tan temprano aquí a Sin Censura. ¿Cómo estás? Toño, ¿cómo estás? Mira, hoy me tocó temprano, tengo un compromiso médico a las 12 del día, Mm. así que aquí estamos, pero mira, déjame completar tu comentario que hacías sobre el gobierno de Israel. En realidad, lo primero que debían preguntarse aquellos que defienden al sionismo de Benjamín Netanyahu, ¿qué es el sionismo religioso? Y la conclusión es simple porque hay evidencia histórica, hay evidencia nueva, hay un genocidio en tiempo real. Es una alianza entre el supremacismo judío, que es muy cercano al nazismo, y la extrema derecha de Netanyahu, que también es muy cercana al nazismo. Es decir, hay preguntas que son básicas. Mira, los cánticos, por ejemplo, de los seguidores de Netanyahu, ¿cuáles eran? Muy reciente, muerte a los árabes, antes de que empezara todo esto, pero tú tienes razón, había que remitirse al 48 cuando crean el Estado de Israel. No hay un Estado de Israel, no debía haber un Estado de Israel, hay un Estado que les regaló a Gran Bretaña, que impuso Gran Bretaña por condiciones políticas, y a partir de ahí existe la, la, la práctica para tratar de crear un gran Estado judío sin Palestina, sin Palestina. Así que hay preguntas que son muy básicas, Toño, y que hay que hacerse, y sí hay que, con todo lo que está pasando, con lo que ha pasado todos los años de, 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 de genocidio. Mira, pues es que de genocidio, todo lo que ha pasado, pues es que el gobierno de Israel actual, pues es muy cercano al nazismo. No hay nada más cercano aquí a Hitler que Benjamín Netanyahu, muy cercano, pero además es todo un equipo, hay que ver todo su equipo de gobierno, es la extrema derecha, el supremacismo judío, y eso es clarísimo, no se trata de tomar partido por algo, por no, o de que coloques un párrafo que está fuera de lugar. Hay una agresión sistemática a partir de 1948 de los gobiernos de Israel, tú tienes razón, no del pueblo de Israel, pero de los gobiernos de Israel para aplastar a los palestinos con apoyo del imperio de este mundo, ¿no? Estados Unidos. Así que hay que contar esa historia y hay que hacerse estas dos preguntas básicas. Si el sionismo religioso es tan peligroso como el nazismo. No hay para dónde moverse. Y la derecha tradicional de Israel siempre había rechazado al sionismo religioso. Históricamente lo había rechazado hasta ahora. Hasta ahora, bueno, desde que Netanyahu se convierte en líder, pero el sionismo religioso no es que ahora se esté condenando, se ha condenado Israel, la derecha moderada, si eso puede haber, la derecha moderada de Israel siempre le dio la espalda al sionismo. ¿Por qué? Por la peligrosidad y por su cercanía al nazismo. Hoy que tienes al sionismo, imagínate al sionismo, que es el supremacismo judío, con la extrema derecha, pues es que es el nazismo completo, en un pueblo que sufrió un exterminio. Eso es inconcebible, Toño, y tienes tu razón. ¿Que están matando verdaderamente a todos los líderes de Hamas? No, o de Hamas, como quieran llamarle, no, están acabando con el pueblo palestino, por lo menos de los 40 y tantos mil, de las 40 y tantas mil víctimas que hay, la mitad son niños y mujeres indefensos. ¿Sí? Estamos viviendo un genocidio en tiempo real y eso debía horrorizar a los judíos, a todos, en todo el mundo, Toño, debía horrorizarlos. Nunca nos había tocado, conocíamos las guerras a control remoto, conocíamos las guerras por las crónicas de los periódicos, pero hoy estamos viviendo un genocidio que podemos seguir por minuto a través de la tecnología. Lo podemos, y eso no se puede justificar en ningún lado. Ya lo dices tú, la ONU ya lo declaró, hay crímenes de lesa humanidad y ya hay decenas de miles de judíos enterrados en los escombros, Toño. Así que eso no se puede justificar nunca, Toño, y nunca hay que dejar fuera el tema de Palestina. Palestina tenía un territorio, merece tener un territorio,
Y si han de convivir los dos, pues tienen que convivir los dos. Pero lo que hay ahorita es una alianza del sionismo judío con la extrema derecha judío, que es lo más cercano al nazismo que puede haber en la historia, Toño. Y voy a pedirle a don David que a ver si me puedo poner este video, voltar y cerrar, porque, insisto, de verdad, el judaísmo es una religión de paz. Y una y otra vez, varios judíos ortodoxos en el mismo Israel han sido pues reprimidos por expresar en primer lugar, su apoyo al pueblo palestino y en segundo lugar, al decir que una cosa es el gobierno de Israel, que no tiene nada que ver con el judaísmo y que pues evidentemente para ellos esto es terrible. Lo hacen ahí, en Israel, y lo hacen en muchas otras partes del mundo. Hay pues, pues una gran comunidad de judíos ortodoxos en Nueva York que han estado también saliendo a las calles para pues exhibir esta situación muy, muy clara. Otra parte de esa comunidad ortodoxa no lo hace, ¿no? Pero sí hay una parte que salen a las calles y pues, vamos, exhiben cómo es que para el judaísmo esto no podría ser, no podría haber política siquiera, ¿no? O sea, es una religión y se acabó. Y bueno, no sé si lo pueda sacar por ahí, don David. Este es uno de tantos videos que le acabo de mandar de estos judíos ortodoxos que se expresan en contra, en primer lugar, del Estado político de Israel y en segundo lugar, de las vejaciones en contra del pueblo palestino. Muchas veces ellos hasta usan, junto con sus atuendos religiosos, utilizan el kufiyeh palestino. Ahí lo tienen, debemos saberlo, Paco, rápidamente, para que la gente pues se dé cuenta de cómo es que esto es una situación geopolítica, una situación ideológica de exterminio, de genocidio, que no podría ser de alguna otra forma vinculado a un pueblo que efectivamente ha sido perseguido a lo largo de su historia y que, bueno, pues está siendo utilizado en estos momentos de la forma más cobarde por los políticos de Israel como excusa para la masacre, para el genocidio. Ve usted. It's completely a lie. Jewish people like me, real Orthodox Jewish people are against the state of Israel. It's so shameful what's going on in our name. All the killings, all the genocide was in Gaza and Rafah. All is in the name of the Jewish people. It's so shameful. It's not only these few rabbis. If you come in our area, in London, in Manchester, in Gateshead, even in Belgium. Estas imágenes se tomaron en Europa, pero le digo, esto es en Europa, me parece que esto fue en París. Pero lo que dice este señor dice, todos los judíos ortodoxos tendríamos que estar en contra del Estado de Israel. Es avergonzante que en nuestro nombre se esté asesinando a toda esta gente, que existe este genocidio ahí en Gaza y en Rafah, todo en el nombre del pueblo judío. Es avergonzante. No solamente son algunos rabinos en nuestra área, sino rabinos en todas partes. Se habla de Londres, de Manchester, habla de Bélgica, Nueva York, Viena, Argentina. Dice que le quería poner este video porque este rabino habla de cómo es que en muchas congregaciones judías ortodoxas están rechazando el genocidio, para que luego no vengan los políticos de Israel a decirnos que somos unos antisemitas, judeófobos, pues porque no lo somos de ninguna forma. O sea, tendría que decirle lo mismo a estos señores, ¿no? Que son judíos ortodoxos. Bueno, ¿qué te parece? Mira, Paco, hay algo que me parece a mí muy indignante, es que una y otra vez los propagadores y los que justifican este genocidio a capa y espada, cuando un mexicano, pues vamos, cuestiona el genocidio, cuando un mexicano critica el genocidio, ¿ustedes qué mexicanos? Si en su patria tienen descabezados, si en su patria hay violencia, si en su patria no sé qué, ¿no? Hay tantas muertes con el narcotráfico, sí, pero esto es entre células del crimen y no hay asesinato sistemático de niños. Quiero insistirle a usted, de verdad, me acuerdo mucho de lo que me planteaba el historiador Molay Maza en aquel entonces. Hace algunos meses ocurrió una tragedia en Tasco Guerrero en la que pues una pareja fue acusada de asesinar a una niñita y de tratar de esconder el cadáver.
y cuando el pueblo de Taxco se dio cuenta de esto enardecido, pues desafortunadamente lincharon a esta señora y a sus hijos. Imagínese usted, la señora falleció y fue algo que nos dolió mucho a los mexicanos. Todo el caso. Estamos hablando de una niña. Imagínese de decenas de miles de niños. No hay comparación. Estos cobardes que quieren incluso compararnos con México, no hay comparación. De verdad, no hay comparación. Pero bueno, para que vea que aquí en Sin Censura si hablamos de esto, le pido por favor al equipo que nos grabe para hablar con el que sabe de esto, con el querido Paco Cruz, sobre un incidente pues que ocurrió de hecho ayer y que pues en definitiva tiene que estar en la misma sintonía. Tenemos que hablar de esto en la misma sintonía, no que tenga uno que ver con el otro, sino que tenemos que hablar de esto en la misma sintonía con lo que ocurrió ayer en Guanajuato, estos 2 autos bomba. Mire, Sedena reporta que al menos 16 personas murieron en un enfrentamiento, pero en Tecpan a 14 los identificó como agresores, según reporta la corresponsal de la empanizada revista Proceso, Gloria Leticia Díaz. La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el fallecimiento de 16 personas, de las cuales 14 identificó como agresores, así como la detención de 11 presuntos delincuentes, el aseguramiento de vehículos y armamento y municiones de alto calibre, como saldo del enfrentamiento en el que participaron miembros del Ejército y la Guardia Nacional e integrantes de grupos delincuenciales en Tecpan de Galeana, ahí en Guerrero. Querido Paco, pues, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Mira, Toño, es que son cosas bien distintas y sí tienes tú primero, hay que separar el tipo de violencias. En Israel hay una violencia derivada o propiciada y orquestada por grupos políticos que se supone que son civilizados, civilizados, y hay un proceso sistemático para eliminar a la población. Ese es un tipo de violencia política, como quieran llamarla, pero es política. Acá tenemos un tipo de violencia criminal derivada de enfrentamientos entre grupos criminales. Y mira, vamos a separarlo. Primero, Guanajuato, sí, Acámbaro y Jerécuaro, dos coches bomba. Es esto, la gente ya está hablando de terrorismo y está hablando de cosas que yo digo que no tienen sentido. ¿Qué hay en Guanajuato? Primero, hay esta es una especie, para mí, de mensajes, ahora que sale el jefe de todos ellos que era, o que es todavía hasta el día 31 de este mes, Carlos Amarripa, que prácticamente durante 15 años ha controlado el crimen organizado en Guanajuato. Se les va el jefe, se les va el hombre que incendió Guanajuato. Ese un desafío para el gobierno federal, todavía no, pero mira, es que la gente de pronto habla así a bote pronto. Yo viví un año verdaderamente en Colombia cuando los cárteles de Medellín y Cali, de Pablo Escobar, Gaviria, los hermanos Rodríguez Orejuela, perpetraban verdaderos actos terroristas con coches bomba que mataban decenas y decenas de gente, y que había intención de crear terror, pánico, con una intencionalidad política. Carlos Leder, que era uno de los jefes del cártel de Medellín, tenía un programa político bien definido. Pablo Escobar Gaviria mismo era congresista, suplente si quieres, pero era congresista, le tocó ir a sentarse al Congreso o Parlamento de Colombia. Tenían intencionalidad política, una intencionalidad criminal, es decir, había un programa y un proyecto político. Eso, combinado con bombazos, por ejemplo, derribar un avión, con cientos de personas, atentar contra edificios públicos llenos de personas, periódicos, las sedes policiales, eso es una intencionalidad política. Ahorita tenemos 2 atentados, sí, uno en Jerécuaro, uno en Acámbaro, en los que hay 3 heridos. No se ve todavía la intencionalidad política, sino una intencionalidad de decirle a la nueva gobernadora, mira, aquí estamos, se va a Samarripa, pero aquí estamos. Samarripa puede controlar una parte, pero ya se va a Samarripa, así que es una especie de violencia controlada de grupos del crimen organizado que se van a quedar sin cabeza, ¿sí? Debe prestar el gobierno federal atención, pero absolutamente sí. Es como una especie de reto para Omar Hamid García Harfuch, también es una
una especie de desafío, sí, él debe conocer todo el mapa, el entramado criminal de Guanajuato, así que sí, es un desafío, pero todavía no se ve intencionalidad política como se veía a los cárteles de Medellín y de Cali en Colombia. Este, ese es por el lado de Guanajuato. Y recuerda, hace 15 años hay violencia en Guanajuato. Celaya tiene miles de muertos, y nadie habló nunca de terrorismo. Están hablando ahora mismo de terrorismo para tratar de golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Claramente, hay una intencionalidad política en algunas cosas, en la narrativa de los periódicos, no en los hechos violentos. Sí, hay que separarlos. La narrativa periodística de los últimos, de ayer y hoy, es que hay una intencionalidad terrorista. No, hay dos hechos vinculados a grupos criminales, y en la narrativa sí hay un hecho de golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero eso lo vimos desde todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En Tecpan de Galeana, ¿qué hay? Hay una violencia histórica, que debe separar a una violencia política histórica, de que puede seguir hasta antes de la revolución, ¿sí? Cuando controlaban Acapulco en específico, 5 casas comerciales españolas. Y esa violencia política se extiende a todo el estado, son los caciques, lo sabemos, muertos, muchos muertos, y luego a partir de 2005 hay una violencia anarca derivada de una negociación de Genaro García Luna autorizada por Felipe Calderón Hinojosa para, para que los grupos criminales controlen primero Acapulco, y de allí se extienden Iguala, Zihuatanejo, a todo el estado. Y en este momento, lo que pasó ayer en Tecpan, se anunció claramente un grupo violento nuevo, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Así que hay que tener mucho cuidado. Un grupo, de hecho, dejaron una serie de mantas, un video con un mensaje diciendo que van a combatir. Fíjate nada más para que tengas una idea cómo se llama este grupo que ayer irrumpió allí en Tecpan de Galeana. Guerreros Nueva Generación. ¿Qué te dice? Jalisco Nueva Generación. ¿Sí? Entonces es el nacimiento de un grupo nuevo, de las decenas que hay en Guerrero, derivado de una negociación histórica, y que no se va a acabar en 3 años, es decir, a partir de la llegada de Morena a la gubernatura de Guerrero. Va a tomar mucho tiempo, también se debe combatir, claro, pero hay que tener en cuenta que Guerrero, a partir de 2005, se llena de cárteles del narcotráfico derivado de una negociación. Mira, no te lo platico hoy, lo escribí en un libro que se llama La Guerra que nos ocultan. Todo esto viene escrito en La Guerra que nos ocultan, cómo inicia la guerra en Guerrero, cómo se desarrolla, cómo empiezan a expandirse los grupos del crimen organizado, derivado de qué, de negociaciones del gobierno de Calderón, de Fox primero, porque empieza con Fox en 2005, luego con Calderón y luego con Enrique Peña Nieto, de tal forma que en este momento tienes en Guerrero 20 cárteles mayores y como decenas de grupos, grupos pequeños que trabajan para estos cárteles u organizaciones del crimen organizado, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, los Granados, los Tlacos, la familia michoacana que opera en Guerrero, mira, nadie me lo cuenta, desde 2008, porque en 2009 publiqué un libro sobre eso, que se llama Tierra Narca y que incluye Tierra Caliente. La familia michoacana opera desde 2009 y operó, y además le dieron facilidades hasta el 30 de noviembre de 2018, así que hay una veintena de grupos criminales grandes, y luego hay una sombrilla, muchos grupos que a veces son 4 o 5 personas, pero ese es el problema para combatirlos. Entonces lo que pasó en Tecpan de Galeana fue el nacimiento, no sabemos el tamaño, se habla de que había 10 camionetas blindadas, llegaron en esto, ¿cuántos pueden caber? Le pone 100, 200 hombres, no creo, pero bueno, de pronto, así son las células criminales, así son, se crea una célula criminal con 20 personas y ya, no, eso no es un cártel, es una célula criminal, punto, sí, es peligroso, sí,
pero es la forma que se fue tejiendo o se fueron tejiendo las redes del narcotráfico y del crimen organizado en Guerrero a partir de 2005, y además se juntan con la violencia política histórica que controlan los caciques del Estado. Así que lo que pasó ayer es el nacimiento, que además fueron ¿cuántas víctimas mortales? 16, 14 y 3 policías y 16 capturados más o menos. ¿Tienen que prestarle atención? Sí, tienen que prestarle atención, absolutamente. Entonces tú ves, son tipos de violencia distinta y bien dirigida, bien dirigida. Y lo que tienes en Sinaloa, que hay que juntarlo, es un tipo de violencia dirigida ¿por quién? Por la DEA, a partir de la caída. Yo todavía le llamo caída de Ismael el Mayo Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán López. Sí, hay violencias dirigidas, sí, que de pronto tienen la intención de desestabilizar el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, sí, así lo hicieron con López Obrador, pero esto es por el cambio de gobierno, era previsible. ¿Cuánto van a lograr? No lo sabemos. Puede convertirse Guanajuato en terrorismo político, ya lo vamos a ver en la siguiente semana, si aguanta un movimiento de terrorismo político, es muy grande, se va a convertir en eso, vamos a verlo, pero en ese momento todavía Guanajuato no configura terrorismo, pero son 2 atentados con 2 coches bomba, en poblaciones distintas, hay que esperar, hay que ver la respuesta de la Marina Armada de México, del Ejército Nacional, de la Guardia Nacional y de Omar Hamid García Harfuch, que para eso lo pusieron ahí. ¿Qué va a pasar en Guerrero? Pues también la estrategia tiene que incluir muchas cosas. Y en Sinaloa, pues yo digo, mira, primero es que todo se junta, porque además están en Ciudad de México las luchas por la Constitución, sí, los enfrentamientos por la Constitución, y eso sí es un movimiento político de derecha y de extrema derecha para tratar de desestabilizar desde el Poder Judicial Federal a Claudia Sheinbaum Pardo, o el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Lo van a lograr? Pues eso también tenían que haberlo. Yo dije muchas veces, Claudia tiene que saber a qué va, a qué se va a enfrentar. Así que son movimientos violentos hasta ahora, no son articulados, no son los mismos grupos, y por eso yo digo, todavía no hay narcoterrorismo. Si bien es cierto que hay ciertas formas o ciertos hechos que inducen a que uno crea que quieren causar terror. Sí, hace mucho tiempo nos quieren meter el terror por la vista, sí, pero mucho de eso es violencia controlada para desestabilizar a un gobierno. Entonces, hay que esperar, yo creo que todavía unos días o semanas para saber si que se configura el terrorismo, pero lo que sí es clarísimo que Omar Hamid García Harfuch tiene que actuar de inmediato con el secretario general de la Defensa, con el almirante secretario de la Marina Armada de México. ¿Por qué? Pues, porque están poniendo a prueba al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues yo, mira, digo, por lo menos un par de meses la van a tener así. Primero que salga todo lo del Congreso y luego el gobierno, y cuando digo el gobierno no necesariamente es Claudia Sheinbaum Pardo, quiero decir las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional, pues tienen que movilizarse. Hoy tenemos una Guardia Nacional que tiene 120,000, 130,000 elementos y tienen que reaccionar. Ahora, ¿cuál es el problema real en todo esto? Que yo, mira, lo vengo diciendo desde 2009, 2009, pero yo lo conocí más o menos en 1980, 81 lo conocí. Hay algo que se llama efecto cucaracha y eso lo conocen bien los criminales. ¿Qué es el efecto cucaracha? Cuando el ejército, cuando la Marina o ahora la Guardia Nacional se concentran en algún lugar, los narcotraficantes se mueven, se van para otros lados, pero o se esconden y hay estallidos violentos en otros lados. ¿Por qué? Porque hay células, ya no tienen que ser células grandes, 5 o 6 personas. Desde 1946 los grupos del narco construyen redes de complicidades. ¿Cómo las vas a atacar? Bueno, con inteligencia, pero hasta 2018 no se les atacó, no se les atacó. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ver lo que va a hacer el gobierno federal, pero meterte a la narrativa en este momento de narcoterrorismo es meterte a la narrativa de los viejos periódicos, ¿sí? No hay que soslayar la violencia, insisto, sí hay que publicarla, sí, pero hay que decir lo que está pasando, porque si le quitas todos los contextos, si la desarmas,
Entonces vas a asustar a la gente. Sí, es narcoterrorismo esto, cuando en realidad es un proceso de violencia que se venía generando desde hace décadas. Entonces, y a los periódicos viejos sí se van a montar en la narrativa del narcoterrorismo. ¿Por qué? Pues porque vienen montados en una narrativa golpista desde el 1 de diciembre de 2018, Toño. Esto es agua para ellos. No le han dado, por ejemplo, todo el contexto a la lucha o a estos coche bombas en Guanajuato, cuando tuvimos 15 años de atentados, de control de grupos del crimen organizado desde la Fiscalía General de Guanajuato. ¿Recuerdas? Ni siquiera dejaban entrar al ejército, no iban a ningún lado. El Estado se hacía cargo de todo, controlando a los grupos del crimen organizado. Y ahorita hay un cambio de gobierno, se va Samarripa, que era el jefe máximo, yo digo, del crimen organizado en Guanajuato, y así que hay que esperar, hay que, hay que ver cuál va a ser la estrategia del gobierno y de las Fuerzas Armadas en este sentido. Conocemos la estrategia, los ejes que nos dio a conocer Claudia Sheinbaum Pardo, luego lo ratificó Omar Hamid García Harfuch, pero todavía no conocemos los resultados ni sabemos qué van a hacer en operaciones o en atentados como estos, que son cosas que salen, como decimos nosotros, las coyunturales. Así que el problema es complicadísimo, Toño, pero hay que darle el contexto debido para que entendamos que no estamos todavía en narcoterrorismo, pero puede derivar en esto, sí, pero hay que ver primero la respuesta del Estado. Y, ¿sabes qué? Que, fíjate, no quiero a que suene a teoría de la conspiración, pero Guanajuato es un estado panista. Guanajuato es donde se está desarrollando esta violencia. Fue en Guanajuato en donde el exgobernador Diego Sinue Rodríguez hizo la primera propuesta de un mexicano, de un político mexicano, a que efectivamente Estados Unidos enviara tropas a México para combatir el crimen organizado. Y ahora pues tenemos a un Marco Cortés haciendo circo, maroma y teatro para que efectivamente se tipifique al narcotráfico como terrorismo, para tener la intervención de los Estados Unidos en México. Es que de verdad son entreguistas hasta la pared de enfrente. Ya lo platicábamos contigo, Paco, y con los muchachos. En mi opinión, es una reconfiguración de la ultraderecha y ya, ¿no? Mostrando sus verdaderos dientes. Pero, ¿qué te parece si hablamos de otro tema también durísimo? Le voy a pedir al equipo que nos grabe, pues igual, ¿no? Lo que comentabas de Sinaloa. Ayer estuvo en el Senado, si no me equivoco, el gobernador Rubén Rocha Moya, estuvo en la Cámara de Diputados, y ahí en un chacaleo, usted sabe que el chacaleo es pues la entrevista que hacen varios reporteros, así banquetera, ¿no? Cuando se encuentran con alguna personalidad, con algún personaje, le hacen así preguntas entre todos y etcétera. Y en el chacaleo, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que pese a las medidas, la violencia en Sinaloa no para. Reportan Fernando Camacho y Enrique Méndez. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció ante diputados de Morena que la situación de la violencia de su estado todavía no para. Se han tomado medidas específicas que han dado resultados, pero no tenemos una idea de cuándo va a terminar. Esto es una reunión después de quedarse atrapado en el elevador de la Cámara de Diputados por 10 minutos, expuso. Han dicho que el presidente Andrés Manuel López Obrador era un narcopresidente que iba mucho a Sinaloa y a Badiraguato, de donde soy yo. Decían que yo era el contacto porque la 4T tenía esa relación. Es totalmente falso, no tiene ningún sentido. Se han construido mentiras. Rocha Moya acudió a la Cámara de Diputados a buscar el respaldo político de los legisladores del movimiento en una visita que definió de cortesía y obtuvo ese respaldo. Mire usted. No estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo. ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! Bueno, pues ahí lo tiene usted. Estas son imágenes del periódico La Jornada. Le estamos citando ahí una nota de sus corresponsales. ¿Qué opinas, Paco? ¿Qué opinas de esta situación? Se han empeñado desde la derecha mexicana, la oposición, los medios de comunicación corporativos, en tratar de poner a Rubén Rocha Moya
como parte del problema, como un delincuente incluso lo acusan de un asesinato, ellos mismos, imagínate tú, lo acusan de vínculos con el narcotráfico. Claro, no han presentado una sola prueba y es una insistencia constante en las mañaneras, usted lo va a ver a continuación un ratitito más, que los corresponsales de los medios corporativos lleguen y digan, es que, ¿qué va a pasar, doctora Claudia Sheinbaum, si de pronto acusan formalmente a Rubén Rocha Moya? Y la doctora dice, bueno, pues si lo acusan, tendrá que enfrentar las consecuencias penales de sus actos. ¿A mí qué, no? ¿Qué opinas de esto, querido Paco? Mira, Toño, yo lo que insisto, hay en Sinaloa una violencia dirigida abiertamente por la DEA, ¿sí? Abiertamente por la DEA hay intereses en la recomposición, que ese es el punto central de lo que es el cártel de Sinaloa. Ya nadie sabe cuántas células en realidad están peleando, pero hay intereses de la DEA en, en tener contactos, control incluso en estas células del cártel de Sinaloa. Para mí es clarísima la mano de la DEA, pero independientemente de la mano de la DEA, hay también una narrativa en la derecha porque quieren una cabeza, quieren ver sangre y quieren un trofeo que puedan presumir para que les dé oportunidad de lo que tú decías, recomponerse, reconfigurarse. Lo tienen ahorita en el narco, pues mira, yo tengo mis dudas todavía. La derecha, si piensa a reconstruirse a partir de esto, pues es lo mismo que hizo Calderón, lo mismo que hizo García Luna. Se van a reconstruir a partir de la violencia. Eso es peligrosísimo, pero lo van a intentar. Quieren ver sangre, quieren ver una cabeza. Hay que esto separado de la violencia, hay un movimiento político que otra vez empezó el 1 de diciembre de 2018 con el López Obrador. Intentaron buscar en todos los temas, en todos intentan posicionarse en alguno. Hoy tienen a la violencia, tienen a la Constitución ahí, tienen dos temas en los que intentan prevalecer y a partir de ahí reconstruirse. ¿Les va a dar resultado? Yo creo que eso es peligrosísimo, Toño, esa reconstrucción de la derecha, porque no está formando líderes, no está formando opinión, no se está preparando, está pensando en temas coyunturales que si da resultado lo que está haciendo Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta, les va a tirar todo eso, les va a tirar todo eso. Lo mismo hicieron con López Obrador, una narrativa constante de golpeteo, sin propuestas, sin crear líderes, sin formar opinión, sin nada. Si están trepándose a temas coyunturales, que lo que le puede resultar muy peligroso para las elecciones intermedias de 2027 y de 2030. Pero que van a intentar con todo, con todo. Y ahorita se les es propicia la violencia, lo van a lograr. Pues mira, es esta tarea de Omar García Harfuch, es tarea de él, tarea del secretario de la Defensa, tarea del secretario de Marina, del dar resultados. En este caso de Sinaloa, como en Guanajuato, tienen que dar resultados muy rápidos, Toño, rapidísimo. Se tiene que notar la mano de Omar García Harfuch. ¿Por qué? Porque se supone que ya lo conoce, yo he insistido, él debe tener a la mano el mapeo de todo el crimen organizado en este país. Así que su tarea dar resultados rápidos. Se está jugando su carrera política ahí, Se está en en Guanajuato y en Sinaloa. Se está jugando su carrera. Lo que pasó en Guerrero ya te decía, es otra cosa, pero también tiene que dar resultados rápidos, no se puede esperar, porque así como le estalla uno, le puede estallar otro. Si la derecha no va a estar quieta, va a tratar de dirigir la violencia como pueda, y sobre todo si son estados panistas, pues, hoy es Guanajuato, mañana puede ser Coahuila, o puede ser Chihuahua. Tienen que tener mucho cuidado, tienen que tener respuestas rápidas, y tienen que tener una idea muy clara de cómo enfrentar eventos como los cochebomba, el nacimiento de un grupo delictivo. Todavía no lo llamo un cártel porque no sabemos si es una célula muy pequeña, si es grande o cuánto tiempo va a perdurar allí en Tecpan de Galeana, pero son movimientos en los que coyunturales, en los que Omar García Harfuch tiene que dar resultados casi inmediatos, Toño. La gente no va a aguantar mucho. Y recuerda, la narrativa en la vieja prensa, la prensa corporativa, se va a mantener. Es una prensa golpista,
es una prensa conspiracionista, así que sí, recuerda, también la percepción cuenta, también la percepción cuenta. Así que estos 3 eventos, Tecpan, Guanajuato y Sinaloa, son como una carta de presentación del trabajo de Omar García Harfuch y el trabajo claramente de Claudia Sheinbaum Pardo, Toño. Sí, exactamente. Solo es lo que se espera de ellos en estos momentos. Vamos, de lo que se planteó en las campañas, todo el mundo tenía sus propias ideas de cómo continuarían con este esfuerzo para garantizar la paz y la seguridad. Pero también, aprovechando que estamos contigo, Paco, igual y ya para cerrar, quiero que platiquemos del tema de Estados Unidos, que va muy ligado a esto, ¿no? En cuanto a temas de seguridad, y le pido al equipo que nos grabe, porque ahora sí ya estamos a menos de 2 semanas de las elecciones. O sea, ya de verdad, estamos una semana y días de las elecciones en los Estados Unidos. La gente ya puede empezar a votar desde este momento. Tu servidor lo va a hacer mañana con muchísimo gusto. Y hay pues muchos asegúnes, muchas problemáticas. Hace unos momentos hablábamos de cómo es que toda la plataforma de Donald Trump, él y la gente que lo sigue, los políticos oportunistas que están con su campaña, todos ellos se tienen la idea de que la forma de enfrentar a la tragedia, a la distribución de fentanilo aquí en los Estados Unidos es invadiendo México. O sea, ellos de verdad no consideran, nunca plantean, nunca hablan de cómo es que el fentanilo se distribuye ya aquí en Estados Unidos. Nunca hablan de cómo es que pues hay efectivamente cárteles aquí en Estados Unidos, algo que nos ha dicho el mismo Mike Vigil, es director de operaciones de la DEA, de cómo es que el único sitio en la faz de la Tierra donde no hay cárteles es en la Antártica, porque pues, los pingüinos no tienen dinero para comprar drogas, pero de ahí en fuera en todas partes están los cárteles. Y no es que llegue aquí la droga, aquí a los Estados Unidos, le salga patitas y se echa a correr hacia los adictos, ¿no? O sea, obviamente tiene que ser distribuida. Pero insisto, todo esto se da en medio de una retórica, de una serie de ataques y en medio también de una contienda muy pareja. Donald Trump y Kamala Harris van en estos momentos, supuestamente, y de acuerdo a las encuestas, considerando al colegio electoral, ¿no? Que ese es el sistema no democrático con el que se vota aquí en Estados Unidos, van prácticamente empatados. Están prácticamente empatados y esto, en mi opinión, querido Paco, querido público consentidor, es aún más peligroso que si ganara uno u otro por una amplia diferencia, porque esto podría provocar que Donald Trump, una vez más, como ocurrió el 6 de enero de 2020, pues haga un llamado al golpe de Estado para establecerse en el poder. Y ahora que lo que me da mucho la atención es un cable que te quiero compartir, Paco, y que quiero que me des tu opinión, de la agencia France 24, que asegura que Trump y Harris se enfilan hacia los estados clave en medio de una polémica sobre Hitler. Ahora que hablamos de lo de Hitler, dice: Kamala Harris y Donald Trump trasladaron sus campañas este miércoles a 2 estados clave para las elecciones, la demócrata a Pensilvania y el republicano a Georgia. La jornada, no obstante, estuvo marcada por la controversia por los presuntos elogios de Trump hace años a Adolf Hitler. Harris arremetió contra su rival y afirmó que está cada vez más errático e inestable. A menos de 2 semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la candidata demócrata Kamala Harris ha destinado los últimos días de campaña a los estados decisivos como Pensilvania. En los últimos días, Donald Trump también tiene previsto recorrer varios estados clave, aunque el 27 de octubre estarán en Nueva York, una ciudad predominantemente demócrata, para dar un discurso en el emblemático Madison Square Garden. De hecho, dicen, no me va a dejar mentir Paco, que él ha estado muchas veces ahí, dicen que es muy demócrata, pero no, hay una cantidad de conservadores ahí en Nueva York que usted no sabe, ¿eh? Dice, con mira en esos territorios indecisos, Harris y Trump hicieron campaña este miércoles en 2 estados clave para las elecciones, ella en Pensilvania y él en Georgia. No obstante, la jornada estuvo marcada por una renovada polémica debido a los supuestos elogios de Trump hace años a Adolf Hitler. Un ex jefe de gabinete de Donald Trump cuando era presidente, el ex general de los marines John Kelly,
confirmó el martes al diario The New York Times que el magnate encaja en la definición del fascista y que ha alabado a Hitler. Desde luego que el expresidente está en el área de la extrema derecha, por supuesto que es autoritario, admira a personas que son dictadores, él mismo lo ha dicho, así que sin duda encaja en la definición general del fascista seguro, declaró. Kelly también afirmó que Trump comentó más de una vez, ¿sabes? Hitler también hizo algunas cosas buenas, que era lo que decía. Y miren, honestamente, los militares, pues ellos tienen mucho conocimiento histórico y por supuesto muchísima ideología. Eso es una realidad de los militares. Y acá en los Estados Unidos, pues obviamente los militares son de derecha. Ya para que el jefe de los marines, de los infantes de marina, o sea, de verdad está el ex general de los infantes de marina, John Kelly, diga que este cuate encaja en la definición de fascista, pues son palabras mayores. ¿Qué opinas, mi querido Paco? Toño, es que todo el discurso de Trump, todo el discurso ha sido eso. Es un discurso fascista, nazista. Él fue el que plantó la idea de crear campos de concentración en Estados Unidos para los migrantes. Es el que ha planteado invasiones, es el que ha planteado todo. Ahora, ¿por qué México? Bueno, mira, pues porque México es el blanco más fácil, porque no pueden ir a Canadá. ¿Cuánta droga pasa por Canadá? No lo saben. ¿Cuánta droga pasa por otro lado? No lo saben. Y pero todo mundo sí sabe que Estados Unidos, que las grandes farmacéuticas de Estados Unidos son las principales responsables de la producción y epidemia de hábitos de consumo de fentanilo, por ejemplo. Pero yo lo que he insistido, Estados Unidos nunca se va a poner a sí mismo en el banquillo de los acusados. Jamás, jamás. Podemos ver procesos para multar o que terminan, procesos jurídicos que terminan en multas, grandes multas, a veces no tan grandes, pero para las farmacéuticas, por ejemplo, en este caso, responsables de la introducción de fentanilo y de la producción, pero ellos nunca lo van a ver. ¿Por qué? Porque no se van a sentar a sí mismos en el banquillo de los acusados. Y cuando hay un proceso electoral como este que está disputado, que está peleando palmo a palmo, que no debía, porque Joe Biden tardó mucho en retirarse, pero bueno, cuando están en un proceso como lo vimos en el pasado, cuando Trump ganó su primera elección. Es muy fácil golpear a México, culparlo de todos los males y las campañas clasistas, racistas, todo lo que tú quieras, supremacistas, pues es para golpear a lo que ellos ven como un rival más débil, ¿sí? Y pues es que también hay que reconocerlo, en Estados Unidos también hay una población de derecha y de extrema derecha que es bastante amplia. La base del electorado de Trump no hay que desdeñarla, es grande. Entonces, ¿por qué México? Pues porque México es un tema electoral caliente, candente, por los millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, por los descendientes de mexicanos, por todo lo que representan la historia, porque tuvimos una serie de personajes indeseables e infames que se dejaron controlar por Estados Unidos. Puedes buscar al presidente que quieras, Calderón, Peña, Salinas, Díaz Ordaz, López Mateos, al que quieras. Y porque toda esa complicidad y las incapacidades lo que dejaron un país muy lastimado y dañado con una imagen de narcotraficantes, con una imagen, con estereotipos, va, y los pueden aprovechar. Estamos en campaña, están ellos en campaña, así que van a aprovechar todo lo que sea contra nosotros, y ellos saben que en la narrativa más o menos están parejos, por lo menos allá reciben atención los dos, aquí quien recibe atención, ¿quién es? La derecha. Entonces, es normal lo que está pasando ahorita, Toño, en esa campaña virulenta, porque desde la narrativa de Trump ha sido muy virulenta, abierta, virulenta. Entonces, pues hay que entender eso, están en una campaña y se están jugando su futuro político. Si Trump no gana el próximo 5 de noviembre, no vuelve a competir en política, está fuera de política. Mira, pero además es curioso, es un tipo convicto, declarado culpable, que está participando en una elección. Entonces tenemos que entender todas las contradicciones en el marco de lo que representa Estados Unidos
para el mundo y en especial para México. Hay que entenderlo y lo que representa México para ellos. No van a golpear a Rusia, van a golpear a su vecino directo, que además, te digo, lo han retratado con muchos estereotipos, pero pues estamos a punto y se están jugando la vida. ¿Qué va a pasar si no gana Kamala Harris? Pues también como que su carrera política se acaba. Los vicepresidentes cuando pierden, ahí quedan. Hay que ver al Gore, a todos los vicepresidentes que han perdido, hasta ahí quedan. Entonces, pues están en una lucha, literalmente hablando, políticamente a muerte, y México es un tema, va a ser, por todo lo que representamos, recurrente. Si van a Arizona, si van a Georgia, si van a Nevada, estoy hablando de los estados bisagra, si van a Carolina del Norte, a Pensilvania, a Wisconsin, sí tenemos que ser un blanco, porque están jugándose la vida. De pronto parece que estos estados, por ejemplo, no tienen muchos electores como tú y yo, pero tienen votos electorales. Por lo menos representan cerca de 100 votos electorales, que eso mucho no lo entendemos en este país, que no gana necesariamente quien tenga más votos ciudadanos, sino quien tenga más votos electorales. Ahí se pueden revertir los triunfos. Entonces tenemos que entender que es un proceso para Estados Unidos, que están en Estados Unidos y que no les interesamos y nos van a golpear las veces que sea. El problema es cómo tomamos nosotros esa narrativa y si tenemos en cuenta que hay una prensa vieja que está ansiosa esperando para golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, pues mira, eso va a ser fuego. ¿Cuánto van a influir? Bueno, también eso hay que decirlo, no tanto, les ganamos en 18, les ganamos en 24, pero pues ahí los vamos a tener, Toño, y recuerda, hay muchas cosas que no se mueven por lo que se ven en las redes, se mueven aparte, pero ciertamente vamos a tener ahí esa narrativa o esa retórica de un país incendiado. ¿Se está incendiando un país? No, pero lo quieren incendiar, claro que sí, la derecha es capaz de eso, la derecha Paco, es capaz, yo lo he dicho, sí, Toño, ya llegaron, me imagino. no, lo que quiero es que esto es preocupante y tú lo sabes, tú me puedes dar aquí una lectura. Es que lo que me estás mencionando, no quiero que se me pase a mí. ¿Hay de alguna otra forma riesgo de que exista una guerra civil en los Estados Unidos? Hay que hablar ya en plata, ante pues todas estas muestras de violencia, ante el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2020. ¿Tú ves un riesgo de eso aquí en Estados Unidos? Mira, como en todos los países, en este momento, de pronto, sí hay una división muy clara que está después de la guerra civil, de la guerra de secesión. Esta es la época en la que hay mayor confrontación en el electorado de Estados Unidos. ¿Hay riesgo de una guerra civil? Sí. ¿Se va a dar una guerra civil? No, absolutamente no. ¿Por Qué bueno. qué? Mira, no, es que es muy clarito, Toño, el desarrollo tecnológico te lo impide. La presidencia de Estados Unidos tiene capacidades tecnológicas para aplastar, literalmente, para aplastar cualquier movimiento rebelde que lleve o conlleve a una guerra civil. Si sí hay ánimo, si hay una división, después te digo, de la guerra de secesión, 1865, 1860, 65, después de la guerra de secesión, los ánimos están así, pero no son las condiciones de la guerra civil, son otras. La economía, la tecnología, la misma articulación de las Fuerzas Armadas impide que vaya a estallar una guerra civil. ¿Hay ánimos? Pero claro que sí. La extrema derecha en México, en Estados Unidos, en Israel, a donde sea la extrema derecha, y quiere controlar. Pero la cuestión es, ¿hay condiciones? No, no hay condiciones de una guerra civil o para que estalle una guerra civil en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque las condiciones no son las mismas de la guerra civil. Son otras condiciones, la misma tecnología, te digo, la articulación del gobierno federal estadounidense lo va a impedir. Lo que puede haber, bueno, pues lo que hay masacres, pero no todos los días, pero muy a menudo. No sé cuánta gente armada hay en Estados Unidos, pero por millones, por millones. Entonces, eso sí es riesgoso,
pero bueno, eso no implica que pueda haber una guerra civil, que vaya a estallar una guerra civil. Yo lo digo, por ejemplo, mira, hace un par de meses fui al Politécnico, ahí en el casco de Santo Tomás, y yo les decía, yo entiendo la revolución en las universidades, en escuelas de educación superior, pero hubo momentos en este país en los que sí había peligro de que estallara una guerra civil, incluso ya en los 60, los 70, pero en este momento, por la articulación de todo lo que representa, no, es muy complicado, Toño. Sería más viable una especie de golpe de Estado, que es una revolución también negativa, lo que tú quieras, un golpe Que que sería cambiaría aplastado. un país. Que sería Claro, aplastado de inmediato. Y sí, ¿no? Deben tener un protocolo durísimo, ¿no? Yo claro. vamos, al reflexionarlo contigo es eso, ¿no? Imagínate, después de lo que pasó el 6 de enero de 2020 y pues obviamente ante la historia a la que se ha enfrentado Estados Unidos, ante ya obviamente la guerra civil, la guerra de secesión en el siglo XIX, debe haber un protocolo para, vamos, destruir un golpe de Estado cuando se intente, ¿no? No, absolutamente, Toño. Además te digo, es decir, las condiciones son diferentes. En todos los países va el siglo XIX, incluso inicios del siglo XX, marcan el inicio de condiciones nuevas que impiden en países como Estados Unidos que haya una nueva guerra civil o que haya un golpe de Estado. A Estados Unidos le ha funcionado muy bien su sistema, muy bien, nos guste o no, le ha funcionado bien. El peligro es en el resto del mundo, pero ahora que se acercan las elecciones de Estados Unidos, yo te decía, no, la verdad sí, hay división, sí, lo ves, va, las encuestas te lo marcan, y en Estados Unidos los políticos pueden confiar en las encuestas. De pronto se equivocan en algunas, pero son muy certeras, son muy certeras. Entonces sí hay división, sí hay animosidad, incluso hay violencia, pero no hay condiciones para que estalle una guerra civil. No hay todavía en este momento algo que te diga que en Estados Unidos Donald Trump, él lo sabe, tampoco es que vaya a tragar lumbre, que pueda encabezar un movimiento armado. No hay ni una sola condición. Las Fuerzas Armadas lo aplastarían inmediato y se pondrían en práctica los protocolos para aplastar movimientos civiles y movimientos armados. Así que esta animosidad que surge con un personaje populista de extrema derecha como Trump, ¿cuándo va a pasar? Pues una vez que pasen las elecciones y sea gane, si pierde, pues prácticamente su vida política se va a la basura, pero si gana, va a haber otro tipo de animosidad, va a intentar una especie de reconciliación en Estados Unidos, pero la animosidad va a ser contra el extranjero, contra nosotros, contra Centroamérica, contra algunos países en Oriente Medio. Decir, cambia totalmente. La retórica de Trump, si gana, va a cambiar. La retórica de Kamala Harris, si gana, va a cambiar. Entonces hay que entender que están en un proceso electoral difícil, complicado, que hay animosidad entre el electorado, pero tienes un electorado mayormente, no importa qué partido pertenezca, de derecha con sus matices, pero que ninguno de los dos va a permitir, ganando, va a permitir que Estados Unidos se les desmorone. Y pueden entrar en crisis, en otras cosas, bueno, pues como todos los países, pero yo no veo así que Estados Unidos pudiera tener visos de un golpe de Estado, de una guerra civil. No, no, Toño, no, está muy lejos de eso. Lo que vamos a seguir viendo, pues son masacres. Es un país que, que, que por constitución puede armarse, pero eso no significa nunca que puede haber una guerra civil. En este momento no hay condiciones. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos, pero de este momento hay que descartarla, Toño. Y si no, pues ahí me vas a tener que alojar ahí en Toluca o en la Colonia de San Rafael, porque si no, pues vamos a tener que ir para allá. Oiga, dos aclaraciones rápidas, le ofrezco disculpas. No fue en 2020, el intento de golpe de Estado fue el 6 de enero de 2021, tras las elecciones de 2020. Me he estado equivocando, le ofrezco una disculpa. Y en segundo lugar, sí hay mañanera, pero la doctora Claudia Sheinbaum está en estos momentos en Baja California Sur, donde hay un horario distinto, un uso horario distinto. La conferencia de prensa mañanera comenzará a las 7 de la mañana con 30 minutos, hora local. Acuérdese que esa es la hora del Pacífico. Para los Estados Unidos son 2 horas menos y para México es 1 hora menos. Es decir,
En estos momentos nos están dando las 8 de la mañana, hora del centro de México, por lo cual en media hora, a las 7:30 de Baja California será la mañanera. Nos están dando las 9 de la mañana del centro de los Estados Unidos. Vamos a dejarlo en plata. En media hora comienza la mañanera. ¿Okay? Tenemos media hora para la mañanera. ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupe, aquí estamos listos para la mañanera, se la vamos a llevar con mucho gusto, pero están los mejores análisis con el gran Paco Cruz, Francisco Cruz. Aquí yo le agradezco, de verdad, que podemos hablar de estos temas durísimos, la violencia, lo que está ocurriendo en Guanajuato, en Sinaloa, en Guerrero, lo que puede ocurrir aquí en Estados Unidos, las graves problemáticas ante las elecciones, con el que sabe, con Francisco Paco Cruz. Paco, te pido por favor que nos compartas tus redes sociales y que te vaya muy, muy bien esta cita médica que tienes más al ratito. Qué interesante, qué interesante momento tuvimos, qué análisis tan fuerte, querido Paco. Toño, pues yo te agradezco y no, la verdad, mira, nomás es una cita médica de rutina, pero la tengo que cumplir obligatoriamente porque es parte de mi pensión, así que tengo que ir de rutina, tengo que ir 2 veces al año. Y hoy me la pusieron a las 12 del día, así que no voy a poder estar más tarde, pero no, muchas gracias, Toño, como siempre, nos vemos el lunes a mismo horario, el lunes, así que pasa buen fin de semana, por favor, Toño, todos en su casa, por favor, buen fin de semana. Yo ya sabes, Toño, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el lunes, Toño, muchas gracias por todo. Nos vemos el lunes, querido Paco. Voy a estar pensando en ti cuando mañana esté ahí en la casilla adelantada y vote por una cantidad impresionante de personajes, porque voy a votar por jueces, ¿no? Eso es lo que más me gusto me da también, además de que es mi primera elección. Vamos a votar por jueces. Ahorita le voy a volver a enseñar al público consentidor la boleta que tenemos ahí de ejemplo, aquí en Missouri. Y yo te mando un abrazo, querido Paco. Ahí tiene usted al gran periodista, gran escritor, Francisco Cruz, Paco Cruz, aquí en Sin Censura. Me enséñale, por favor, amigo.